Es difícil encontrar una profesión o un sector sin vacantes debido a la falta de relevo generacional. Ocurre en el campo, caso de la agroganadería, y en la ciudad, caso del comercio. Ocurre en los oficios antiguos, como el de panadero, y en los modernos, como los demandados por las compañías tecnológicas. Por falta hasta personal para las cuadrillas que deben limpiar los montes estos días. En la provincia, lo más demandado por las empresas son camareros, soldadores, peones de obra, panaderos o transportistas. También electricistas, carpinteros o cocineros. Según el SEPE, la falta de competencias técnicas entre los solicitantes es la principal causa de que no puedan cubrirse los puestos. Precisamente el SEPE cerró el pasado mes de mayo con la cifra histórica más baja de desempleados en Ourense, 13.528. Esta situación ha llevado a la Xunta de Galicia a implantar un nuevo modelo de FP, la FP acelerada o express para titulaciones de 5 o 6 meses. La pregunta matemática que trasladamos a nuestros contertulios es la siguiente: si X necesita trabajadores e Y no los aporta, ¿cómo resolvemos la ecuación? ¿Solo con inmigrantes? La respuesta en 15 segundos arranca en portada. Buenos días, señoras y señores. Hoy, martes 10 de junio, iniciamos el programa 2438 de En Portada y lo hacemos para abordar el desafío de las vacantes laborales en una jornada en la que el diario La Región vuelve a dedicar su portada al efecto de la gran operación antidroga llevada la semana pasada a cabo en Covadonga. La presión de la policía dispersa a toxicómanos a otros puntos de la ciudad. Los últimos golpes contra la droga en Covadonga y las patrullas de vecinos de Aponte están desplazando a personas marginales que buscan refugio en el casco histórico y otros barrios, dice el diario en su principal titular. Ya en páginas interiores, el diario titula: La macrorredada acaba con la mitad de la droga para menudeo en la ciudad. Otra noticia se hace eco del Frente Común de Agudiña con Zamora y el norte de Portugal en defensa del AVE. El diario también señala que el alcalde de Ourense reconoce una deuda de 20 millones con Viacua y Ecoourense. Pero volviendo al tema del día de nuestro programa, la dificultad de las empresas en prácticamente todos los sectores para encontrar empleados. Para analizar esta situación contamos con el economista, analista y colaborador de La Región, Manuel Carracedo. Bienvenido, Carra. Gracias. También contamos con el periodista, analista, colaborador de La Región y especialista también en asuntos económicos, Antonio Nespereira. Bienvenido, Antonio. ¿Qué tal? Buen día. Y por último contamos con el analista y colaborador de La Región, ingeniero agrónomo, Rafael García Losada. Bienvenido, Rafa. Hola, ¿qué tal? Vayamos pues sin más dilación al tema del día, la dificultad que tienen las empresas para encontrar empleados, una dificultad cada vez más acuciante. Carra, ¿cómo se casa esta ecuación en que las empresas no cubren una demanda cada vez más ingente? Pues yo creo que, bueno, para empezar hay un problema de pirámide de población, de que si no tenemos un índice de natalidad suficiente para surtir al mercado laboral, pues es complicado. Al margen de eso, creo que es un problema social, es decir, lo que creo que está ocurriendo es que poco a poco las profesiones han ido perdiendo la relevancia. O sea, al final todos los padres que en su día estudiaron allá por los años o trabajaron allá por los años 80, por los 70, querían que sus hijos fueran a
la universidad. ¿Qué tenemos ahora? Pues muchos hijos universitarios y pocos fontaneros, pocos electricistas, pocos de casi todas las profesiones. ¿Cuál es la solución a esto? Evidentemente la solución a esto pasa por la FP. Pero bueno, también pasa por un cambio social y un cambio de mentalidad, en el sentido de que al final pues parece que ganarse la vida como médico y como arquitecto es tiene mucho más caché que ganarse la vida como electricista o como mecánico. Y yo creo que lo importante es cambiar el chip, y si realmente trabajamos es para ganarnos la vida, y la mejor manera es aquella que te da más dinero y la que además te permite pues una mejor calidad de vida. Creo que habría que cambiar desde el origen lo que se piensa con respecto a todas estas profesiones. Antes faltaban empleos, sobre todo lo que se llamaba manos de obra o en profesiones relacionadas con la formación profesional, pero también faltan médicos, van a faltar profesores. Quiero decir, el abanico es cada vez más amplio. Claro, el problema sería no más fácil de resolver, pero sí pondríamos el foco para encontrar casos concretos si los empleos que faltasen fuesen aquellas profesiones que en su mayoría describió Carracedo, es decir, profesiones que vienen de la industria manufacturera, profesiones digamos que más físicas, pero encontramos, como tú acabas de decir y como se viene publicando pues, en el periódico en muchísimas ocasiones, faltan también ingenieros, faltan también médicos, faltan periodistas, y tú lo sabes como yo, que faltan periodistas. ¿Qué significa eso? Significa, bajo mi punto de vista, que sin cuestionar ninguna de las afirmaciones que hizo Carra, yo añadiría pues, un cambio brutal de paradigma, del que yo creo que todavía no hemos pillado los matices suficientes. Hay frases que se han hecho populares de que los tiempos difíciles crean personas fuertes, las personas fuertes crean tiempos fáciles y los tiempos fáciles crean situaciones de estas características. Procedemos de generaciones que han superado infinitamente más dificultades de las que hemos tenido que superar nosotros, y nuestros hijos, con sus dificultades, seguro que van a tener que resolver menos u otras dificultades a las que nosotros hemos tenido que romper. Estamos a lo mejor ante una sociedad que prima otros valores, que prima otros conceptos, que prima, no sé, una sociedad a lo mejor más epicúrea, más hedonista, más placentera, donde ahora, pues en estos momentos, un candidato a entrar a trabajar en una empresa valora tanto la disponibilidad de su tiempo como los recursos económicos que va a mantener o va a conseguir. Estamos ante una sociedad que busca casi siempre auxilio en la administración. La administración suele ser generosa en ese sentido, como una madre de ubres nutricias que intenta amamantar a todo el mundo, y eso no es posible, creando ayudas para no sé qué, ayudas para ir al cine, ayudas para leer, ayudas para abrir un negocio, ayudas si tú no tienes no sé, dificultades, atraviesas por dificultades X. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un cambio gigantesco de paradigma que afecta a todas las profesiones, a todas o a casi todas. Claro, si trascendemos, pues podríamos ver que a lo mejor en algunos sectores hay problemas de relevo generacional, hay problemas de que, como efectivamente también comentaba Carracedo, pues ahora el porcentaje de personas que se han formado en titulaciones superiores o en FPs digamos que de calidad o de titulación superior son mayores de nuestra generación. Por lo tanto, a mí me parecería profundamente injusto que una persona que ha estudiado medicina pues vaya a desbrozar los montes por temporadas, es decir, no ha estudiado para eso. Claro, entonces la administración en ese sentido debiera de ver todas estas circunstancias, pero la sociedad en su conjunto, y ya concluyo, debería de analizar, es decir, los valores que estamos transmitiendo, la educación que estamos dando y desde luego la permisividad absolutamente total para que no se produzcan esas cosas que se producían en nuestra generación. Nosotros estábamos deseando acabar la carrera para salir de casa, empezar a trabajar, empezar a ganarte la vida. A lo mejor ese tipo de cosas hoy no se ven porque a lo mejor la necesidad no es la misma.
Rafa, fíjate la tensión que está provocando, por ejemplo, la falta de médicos. En el mapa de titulaciones, la Universidad de La Coruña quiere sacar ya su propia facultad de medicina rompiendo la de Santiago. Quiero decir, en cada sector empieza a haber cada vez más titulares de este tipo. Mira, el otro día el Metal Gallego lanza un SOS por la falta de personal. Necesita 5.000 trabajadores para atender sus pedidos, decía Asime, la patronal gallega del metal, ¿no? Es decir, esto cada vez es más común. Es que, bueno, yo no creo que sea tanto demográfico, sino como un reto estructural, ¿no? Y me explico. Lo que está pasando, ¿no? Los médicos. Tenemos un problema que tenemos que recuperar los titulados y la gente que está haciendo ese tipo de carreras, por ejemplo, que se están yendo fuera, que no están trabajando fuera, es una sangría de... Yo precisamente tengo un sobrino que se va a Alemania, que hizo la aeronáutica aquí. Quiero decirte que están saliendo fuera porque aquí no tienen un trabajo digno que les parezca, o por lo menos que les atraiga. Entonces yo creo que un problema es ese, que se nos están escapando profesionales para el exterior que tenemos que recuperar. Por eso yo creo que esto es un problema exclusivamente político. Bueno, tan importante que yo recomendaría al presidente que cree una consellería exclusiva para este tipo de problemas de relevo generacional, de recuperación de activos, no sé cómo llamarle a esa consellería, pero sí con una continuidad que ya bien es cierto que lo que tú comentabas antes, de que creó unas plazas de FP Express. Bueno, eso es una medida, entiendo que es una medida... puede estar bien. Lo que pasa es que implementarla de un día para otro a mí me parece muy complicado. Me parece una medida estupenda, pero muy complicado preparar unas aulas, unos profesores, unos materiales para dentro de un mes. Y esa medida de la FP... no es el AVE. La formación no es el AVE, no es estudia rapidito. Claro, yo creo que eso es complicado. Hay que prepararlo. Es mucho más serio que vamos a hacer unas plazas de FP. Yo creo que necesita una estructuración desde el principio, desde la educación, porque ahora tenemos un estigma en ciertas profesiones que está ahí, que es difícil de quitar. Todos preferimos que tu hijo sea un médico o un ingeniero, pero realmente las profesiones, como decía Carra, te dan una oportunidad laboral incluso mucho mejor y más satisfactoria al final. Quiero decir que la formación dual que hablábamos, a eso hay que estudiar a qué puestos, no solo a los tecnológicos, que es la que tenemos ahora, sino a lo que tú decías, a plomero o a la metalurgia, sí, o sea, estudiar concretamente y intentar colaborar las instituciones con la empresa, porque yo creo que la situación es que tú vas, te formas, ves lo que hay, trabajas, ves si te gusta, incluso la empresa, que es la que necesita al trabajador, si ya lo tiene y lo reconoce y ve que funciona, yo creo que ese rollo dual tiene que ser transversal, ¿no? No puede ser como ahora lineal. Tu estudio, no, tiene que ser transversal, con empresas, incluso con formaciones parejas, no solo un plomero o un estibador, no, tiene que ser a lo mejor más amalgamarla y luego, bueno, otras soluciones, no sé, supongo que las veremos después, no las vamos a comentar ahora, no, supongo, porque yo creo que hay muchas fórmulas que deberían implementar, ¿no? Lo de recuperación de activos, no subvencionar, como tú dices, pero sí incentivar el relevo generacional, mentorizaciones, o sea, recuperar a los seniors para que en sus últimos años puedan trabajar con los jóvenes, explicarles, enseñarles un poco cómo... Todos bueno, hay un montón de circunstancias que se deben de aplicar, pero yo es que creo que eso da para una consellería completa. Carra, un estudio que nosotros hicimos en la región, eran prácticamente todas. Las profesiones que ahora mismo tienen
tienen este problema. Si empiezas ahora en el verano, hacen falta peones para limpiar los montes, para que no se quemen, hace falta mano de obra en la viticultura después para que vayan a la recogida de uva, hace falta en la agricultura, hace falta en todos los sectores donde toques, ahí hay un problema, hacen falta curas, hacen falta en todos lados. Yo lo que estoy viendo, por lo que estoy estudiando, analizando, la Xunta tiene dos líneas. Una es el programa Retorna, 400, 500 millones de euros. La idea era traer a unos 30.000 descendientes de gallegos a la tierra madre, precisamente para ocupar este vacío, y la otra es esta situación que acaban de implantar ahora de la FP Expreso acelerada. ¿Cómo ves estas medidas? Vamos a ver, yo creo que en Galicia tenemos muchas cosas que mejorar y algunas que creo que somos pioneros. En cuanto al FP, en concreto, pues la FP dual, yo no hablo de temas políticos, estoy hablando de compañeros, amigos, colegas que son profesores de FP. Y en Galicia, afortunadamente, y esto hay que reconocerlo, y es así, y lo dicen los profesores, que tenemos una de las mejores FPs de España. Eso es cierto. Vienen personas de otras comunidades aquí a Galicia pues a copiarnos, digamos, a copiar el modelo de la FP, especialmente de la FP dual, que hemos implantado pues, en varios ciclos el año pasado, que sigue creciendo. Y bueno, pues yo creo que son medidas acertadas. ¿Qué pasa? Que hay que dotarlas de presupuesto, hay que dotarlas de medios, hay que dotarlas de profesores, hay que dotarlas de aulas. Un problema que tiene la FP hoy en día es que no hay profesores. Entonces, mal puede crecer la FP o mal puedes poner 50.000, 49.000 plazas para el curso que viene en la FP si no tienes profesores. Entonces, es que como falta de todo, bien es cierto que todas estas ideas como el programa Retorna me parece pues, una gran idea, siempre y cuando se lleve a cabo. No sé cuántos de esos 30.000 posibles retornados han venido, no sé cuántos se van a incorporar al mercado de trabajo. La FP acelerada también me parece una buena medida. Bien es cierto que bueno, es escasa, estamos hablando de 1.000 plazas para el año que viene en Galicia, pero bueno, es fácil criticar, es mucho más fácil decir, pues la idea es buena, a ver a dónde podemos llegar con esta idea. Que en 4 o 6 meses se puede obtener la formación adecuada para un empleo de tipo básico, pues no lo sé. Pues es posible que sí o es posible que no. Tampoco creo que en 4 o 6 meses puedas tener una cualificación muy elevada, pero a lo mejor sí que da permiso, te da la posibilidad de entrar en un trabajo a nivel peón en una cadena de una empresa de coches o de una empresa de plásticos o de una empresa agroalimentaria o de la empresa que sea. Entonces, yo creo que son ideas que en sí mismas son buenas, lo que pasa es que hay que tener los medios y dotar los medios suficientes, tanto económicos como humanos, para poder llevarlas a cabo. Antonio, comercio que cierra, no hay relevo generacional. Camiones, por ejemplo, ahora mismo hay 300 vacantes en el... Quiero decir, es que donde toques... Bueno, lo del comercio a lo mejor requeriría un matiz, porque ahí estamos hablando de cambios brutales en los patrones de consumo en los últimos años, donde ha entrado un operador brutal que es el comercio electrónico y que ha cambiado pues, también muchísimos patrones de compra. A lo mejor la tienda pequeña o lo que conocemos siempre como el comercio de barrio o el pequeño comercio, pues tiene efectivamente otros problemas añadidos independientemente de la falta pues, o de relevo generacional o también para encontrar a alguien que le pueda quedar con el negocio. Pero retomando lo que comentábamos antes... Que también necesita repartidores. Que también, efectivamente, que también. Por eso es que volvemos, sin quererlo, estamos, digamos que rebobinando sobre el mismo concepto, y es decir, el cambio de paradigma y la voluntad de trabajo y de todas estas cuestiones. Tú decías al principio, en la entradilla, y te preguntabas si todo esto se cubre con inmigrantes. Bueno, ¿por qué vienen los inmigrantes aquí? Primero, por necesidad. Nadie cambia de país, ni siquiera de domicilio, si no quiere buscarse una vida mejor. Por lo tanto, primero, por necesidad. Segundo, evidentemente, por voluntad de buscarse y de labrarse una vida mejor. Y aquí, en la mayoría de las ocasiones, la encuentran. Precisamente en aquellas sociedades que los que somos de aquí, los nativos, desdeñamos. Es decir, nosotros criticamos pues a veces de forma muy dura la sociedad que nos acoge,
pues incluso la urensana. Bueno, pues esa sociedad a la que nosotros le vemos 1000 defectos, la gente que viene fuera le ve 1000 virtudes. Una sanidad que no te pregunta por tu declaración de la renta cuando entras por la puerta de urgencias o cuando necesitas atención. Una educación con la escolarización a la edad tal, y no tienes absolutamente ningún tipo de problema. Es decir, entonces todas esas cosas vienen aquí a buscar todo aquello que nosotros hemos desdeñado. ¿Y por qué lo hemos desdeñado? Porque tenemos un nivel de vida mejor, probablemente, pero también hay personas que no tienen ese nivel de vida, pero que desdeñan estar en situaciones como las que están los inmigrantes. Yo la semana pasada tuve, digamos, que el privilegio de estar en el barco de Valdeorras moderando una mesa redonda de Foro La Región sobre la pizarra. El problema de la pizarra es absolutamente peligroso en ese sentido, porque es una comarca que tiene monocultivo industrial, con 2.400 personas que trabajan directamente en el sector. Bueno, pues representantes de la Xunta, representantes del clúster y de una de las principales empresas, si no la que más, Cupa Group, alarmados están por la falta de personas que quieran ir a trabajar. Ya no solo a las canteras con la actividad extractiva, sino en la actividad manufacturera. Y eso es muy complicado de encontrar. Y se han dado casos que han comentado de personas que van con la decisión y firman el contrato hoy, van mañana y al segundo día ya no vuelven. Ya no vuelven. ¿Por qué? Porque realmente al salir de ahí van a tener otro sitio donde puedan encontrar o lo van a intentar en otras actividades. Por lo tanto, en el caso de Valdeorras es especialmente preocupante porque es una comarca de monocultivo industrial y que está pasándolo muy mal en estos momentos, y una de sus principales preocupaciones es encontrar gente que quiera trabajar ahí. Hasta aquí la primera parte del programa. Hacemos un alto en el camino y volvemos enseguida para abordar este desafío, el del incremento de vacantes laborales en las empresas. Ya nos encontramos en la segunda parte del programa y seguimos analizando cómo responder al reto de un mercado que no cubre la demanda de trabajadores. Rafa, tú antes tocabas un tema importante que era el de los seniors. Actualmente la provincia de Ourense está en mínimos históricos de desempleados, apenas llegan a los 14.000, pero un porcentaje muy importante son seniors de larga duración, parados de larga duración sobre todo, y también jóvenes que ni estudian ni trabajan. Precisamente los dos extremos del mercado laboral. En efecto, yo por eso te comentaba, yo creo que, sí, insisto, tiene que ser una solución política porque no hay otra. Entonces yo creo que las instituciones, los organismos deberían de contar con esas personas, no sé, a lo mejor primar a las empresas que contraten a mayores de 50 años, porque estamos hablando de todas esas profesiones que hablamos, tienen una media de 50 a 54 años, que ya están a punto todos de dar el paso y sin relevo generacional. Entonces, a menores de 25 o 30 años y a mayores de 45 o 50, yo creo que deberían de estar las empresas, si no subvencionadas, gratificadas de algún modo para compensar y preparar programas donde esa gente que está preparada, que ahora está en el paro y que sin embargo ha sido un profesional que puede enseñar y transmitir los conocimientos perfectamente a uno que está empezando y que a lo mejor es mucho más fácil que lo que decía Antonio. Entro en la pizarra yo solo y me dicen tienes que cortar pizarra aquí con esta máquina y el polvo y tal, y acabas el día, si estás con alguien que te dirige, te dice, bueno, pues te pones de esta manera. O sea que yo creo que en cualquier oficio tener alguien que te apoya y te explica desde el principio los conocimientos es muy importante. Carra, en torno a 6.000 trabajadores o potenciales trabajadores que están en esos dos extremos. El parado de larga duración, que habría que reciclar, pero también hay un problema ahí de jóvenes que no saben, están totalmente perdidos, ni estudian ni trabajan. ¿Cómo se reformula eso?
Bueno, parece ser que también dentro de los programas de FP que tiene previstos la Xunta para el año que viene, y no he venido aquí a hacer propaganda de las medidas de la Xunta, pero las ideas en sí son buenas, otra cosa es que se puedan llevar a cabo. Hay alguna de ellas que habla de pues, personas, de adultos de edad elevada en el mercado laboral, de reinsertarlas en el mercado laboral a través de una FP para personas de mayores de 50 o de 50 y pico años. Es una idea, no sé cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a implementar, si simplemente se queda en palabras, pero la idea me parece buena. Y con respecto a aquellos chavales que no acaban la ESO, también se va a implementar otra FP, porque creo que la variedad de FPs, el Retorna, la Express, la Acelerada, la FP Dual, o sea, la variedad de FPs es muy amplia. Ya digo, lo difícil es dotarla de los recursos suficientes para llevar a cabo las ideas que tienen. También existe, ya digo, para aquellos que ni estudian ni trabajan, chavales que no acaban la ESO, también va a existir una FP, o eso es lo que está previsto, o eso es lo que he leído en prensa, que va a existir una FP donde a través de ella se puedan incorporar al mercado laboral. Entonces, bueno, creo que son... es imposible. Creo que, efectivamente, creo que... Si no hay voluntad. Las medidas son muchas. Otra cosa es que detrás de todo esto, para mí, hay algo que es fundamental y que ya dijo Nes Pereira, que es el cambio de paradigma. Y en una tertulia que tuvimos aquí, pues la necesidad normalmente es lo que lo marca todo. Y cuando le preguntaban, este ejemplo no lo puse yo, que lo pusiste tú, a Florentino Pérez de presidente, a quién fichamos, a quién no sé qué, y porque el Real Madrid lo había ganado todo. Lo decía José Mercé, porque cuando era con la política de los fichajes. La anécdota es tuya, cuéntala tú. Exacto. Bueno, y que José Mercé, el cantador, se veía con Florentino con cierta frecuencia, y al parecer eran amigos, y le dijo: presidente, fiche hambre. Cuando estaba en la primera época de Florentino, que se vendían no sé cuántas camisetas de Beckham y todo ese tipo de historias y tal, entonces se llenaba el vestuario de gente de mucho pedigrí, y él le decía: fiche hambre. Sí. Es decir, fiche necesidad, gente que se coma el balón. Y precisamente, si esto lo trasladamos al mercado laboral, pues a lo mejor el cambio de paradigma social, pues lo que hay que fichar es necesidad, hay que fichar hambre, porque si no, pues los puestos de trabajo, pues ya ve quién los está ocupando. Pues el 54% del último año que se han incorporado en Galicia al mercado laboral son inmigrantes, porque están dispuestos a asumir ese tipo de trabajos que nosotros desdeñamos, como tú decías. Pondría un ejemplo muy fácil. Tengo un amigo que tiene unas viñas en el Ribeiro y que trabaja para la cooperativa del Ribeiro. Lleva años explotando esas viñas, y cuando llega la época de la vendimia, pues contrata personal, evidentemente. Pues esta última campaña de la vendimia, y es un ejemplo absolutamente, o sea, no tiene ningún tipo de connotación más allá de la realidad, pues ha traído a 12 personas que han estado trabajando en su viña para la vendimia, y los 12 eran africanos. No había ni un solo español. Hace 10 años, la mayoría eran chavalada o 15 años o 20 años, eran gente de la zona, unos del Ribeiro, otros gente de aquí. Pero hoy la gente de aquí pues ya no está dispuesta a hacer esos trabajos, y se ha encontrado que tenía pues a 12 africanos haciendo la vendimia aquí al lado, en Razamonte. Ahora que dices eso, y muy rápido, y estamos hablando de FP, dos cuestiones sobre la FP, a la que yo le doy desde luego muchísimo valor. Pero hay dos cosas que sí quiero comentar. En cuanto a titulaciones, a lo mejor estoy cometiendo una injusticia y pido perdón ya de antemano, pero creo haber leído en alguna ocasión que la FP de viticultura estaba con muy poquita matrícula, y la FP o los cursos relacionados con disc jockey tenían mucha aceptación. Primera cuestión. Segundo, la FP dual, es decir, que implica a las empresas también en el sistema, y que las propias empresas cogen a los alumnos, digamos que mejores, o aquellos que se encajan en los perfiles que buscan, o que hay, digamos que un acuerdo formativo ya en el ámbito de la formación entre el candidato y el empresario. ¿Cuántas empresas hacen FP dual aquí en Ourense? ¿Cuántas? No llegan a media docena. Seamos serios, es decir, porque otra cosa es lo que se diga en el Consejo de la Xunta y otra cosa es la realidad. Y concluyo. Sobre la cuestión de las personas mayores o del edadismo. Esta es una sociedad edadista. Aquí, contra el fondo de saco de la Seguridad Social, desde los años 80 hemos echado a todo el mundo. Hemos echado astilleros, hemos echado líneas aéreas, hemos echado a la banca. Contra el fondo de saco de la Seguridad Social, jubilaciones con 50 y 50 y tantos años. A todas las tecnológicas. Telefónica le siguen sobrando. Empresas que dan beneficios mareantes, pero que siguen echando contra el fondo del sistema, que cubre
que cubre el sistema público todo ese tipo de personas. Absolutamente todas. Entonces, claro, es muy lógico que cuando estés en una edad y tengas una carrera profesional ya larga, dices, si el sistema me lo da, yo me acojo. Pero ojo, en países como en Alemania, precisamente en momentos en los que tenían industria potentísima, han llevado también a situaciones de retiro o de jubilación a personas que tenían carreras profesionales largas, fructíferas y con un grado de conocimiento brutal que no fueron capaces por tiempo ni por pereza de algunas empresas de transmitir a las nuevas generaciones. Y los han ido a buscar. No para que trabajasen tal, sino para que sean capaces de haber transmitido esos conocimientos a los ingenieros más jóvenes que estaban empezando a tomar decisiones. Y esa es una cosa que aquí yo creo que en España no se está haciendo. Rafa, tienes que cerrar porque se nos está... Sí, bueno, nos ha echado el tiempo encima. Un poco todo el estigma ese que tenemos, yo creo que tiene que empezar cambiar desde la infancia ya a enseñarles a los chavales que no es malo ser fontanero. Quiero decir que cuando van en el cole a visitar la Citroën, pues a lo mejor en vez de ver los coches y tal, pueden ir a visitar la fábrica de chorizos que tenemos aquí al lado o el taller de fulanito, irlos concienciando ya de que para acabar en la FP o en un empleo que no sea tan formado como un universitario, que tiene muchas salidas, pero que tenemos que cambiar la mentalidad ya desde pequeñitos. Con los mayores estoy plenamente de acuerdo, o sea, hay que aprovechar la experiencia de la gente. La única forma, otro problema de las empresas aquí en Orense es, y yo sigo diciendo que es un problema político, tienes que incentivar la formación dual, pues favorecer fiscalmente o como sea a la empresa que se adscribe a un programa con los centros, con la universidad, con la FP o con cualquier centro educativo, darle un incentivo, porque está claro que aquí funcionamos con incentivos, yo eso lo tengo muy claro. Y si es necesario, pues habrá que hacerlo, hay fondos europeos y tal, y luego también tener un sistema de control para que no nos pase lo que nos pasa con la mayoría de los fondos, que están pero no se ven, que eso es otro problema distinto. Entonces, por eso digo que merece una consellería entera con diferentes apartados de control específicos para cada caso. ¿Una consellería o un ministerio? O un ministerio, sí, sí. Yo digo porque estamos aquí y yo, efectivamente, igual que tenemos el Ministerio de Transición Ecológica, teníamos que tener un ministerio contra el reto generacional. Pues sí, ya lo hay. No, específico no lo hay. Tenía que haber uno específico con 5 o 6 ramas concretas de educación, de fomento, de... Con 22 ministerios que hay, no hay ninguno específico para este problema. Pues yo creo que se merece. Que venga este es un reto estructural que está comiendo al país, a las regiones, y lo estamos viviendo y padeciendo. O sea, yo creo que es mucho más importante que muchas otras cosas. Por cierto, Rafa hablaba antes de los fontaneros. La patronal de los fontaneros ha solicitado a los medios de comunicación que no empleen el término fontanero para referirse a las cloacas políticas y del gobierno, ya que hacen falta fontaneros y este tipo de calificativos denigran a la profesión. Hasta aquí en Portada. Volveremos sobre este asunto porque es un tema que va a afectar mucho a la economía y a la sociedad española, gallega y orensana en los próximos meses y años y a lo mejor décadas. Les esperamos mañana miércoles a las 11:30 horas con el objetivo de analizar lo más granado de la actualidad orensana. No olviden que pueden seguir minuto a minuto las vicisitudes de nuestra ciudad y de nuestra provincia en la web de la región, laregion.es. Muchas gracias por seguirnos.